¿Cuántos sabios existen en este mundo? ¿Cuántas personas capaces de hacer las cosas hay a tu alrededor? Si tú pudieras decirme algún dicho, ¿cuál es el dicho que más te gusta o el que más encaja en tu vida? Yo me sé algunos. Por ejemplo, árbol que nace torcido, Jamás su tronco endereza, dime con quién andas. y te diré quién eres. Dichos que de alguna forma nos enseñan lo que regularmente pasa en la vida, para hacer algo o para no hacerlo. Hoy analizaremos el principio de uno de los mejores libros que para los jóvenes puede beneficiarles. Uno de los libros que no debe de faltar en tu estudio. ¿Tú quieres vivir bien? ¿Tú quieres tomar buenas decisiones? ¿Tú quieres hacer lo correcto? Estudia este libro. Me refiero al libro de Proverbios, el cual está lleno de muchos mensajes especiales para nuestra vida, para vivir bien, para disfrutar, para hacer lo correcto, para darnos cuenta cómo actuamos. Y hoy estudiaremos el primer capítulo a los Proverbios. Empieza diciendo, versículo 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Qué interesante era saber que los reyes que deberían de dirigir o que dirigían a algún pueblo tenían que ser las personas más capaces para poder tomar decisiones. Las personas que hacían lo correcto, que tomaban decisiones en un instante, que lo que ellos procuraban era que todo saliera bien, ganar batallas, conquistar reinos, ser poderosos, estar bien económicamente. Por eso sus decisiones tenían que ser las mejores. Y aquí tenemos a Salomón, hijo de David. Salomón era el tercer rey del pueblo de Israel. Tenía ahora una responsabilidad muy grande y él se dio cuenta que no podía hacerlo solo. Por eso pidió sabiduría a Dios. Fue lo que eligió él. Y en esa sabiduría él pudo hacer lo correcto en muchas ocasiones, pero también nos dejó escrito este libro por inspiración divina, el cual nos ayuda a ser mejores personas. Y entonces en sus capítulos escribe muchos comentarios, muchas situaciones de cómo tú y yo tenemos que actuar, cómo tú y yo tenemos que hacer las cosas. Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Hay mucha gente que cree saberlo todo. Hay mucha gente que dice yo soy inteligente y a mí nadie me gana. Yo puedo resolver las situaciones. Y es lógico. Para la vida necesitamos sabiduría. Para la vida necesitamos conocer, pero sobre todo tener principios para actuar. Y entonces Salomón dice, necesitamos entender sabiduría y doctrina. Es que si nos damos cuenta, el ser sabio es muy diferente al ser inteligente. El tener sabiduría es totalmente diferente a tener conocimiento. Y es que mucha gente puede tener conocimiento de todo, pero tomar malas decisiones. Mucha gente puede ser inteligente para aprender, para guardar información en su cerebro, pero cuando toca actuar es de lo peor o actúan mal. Por eso Salomón dice para entender sabiduría y doctrina.
Y termina diciendo, para conocer las cosas prudentes. Es que si tú eres inteligente y en tu cerebro guardas mucho conocimiento de historia, de matemáticas, de cualquier materia, de ciencia, de cualquier materia, de informática, eso no quiere decir que tú seas sabio. Puede ser que aunque tengas el conocimiento electrónico, tus decisiones no han sido las correctas. Es que el conocimiento te ayudará quizá para tener un trabajo, pero la sabiduría te beneficiará para que tu vida sea una vida de experiencias de la mejor forma. Y es que todo el conocimiento que tú tengas no te dirá que eres una persona sabia, no te hará estar exento de los resultados de tus decisiones equivocadas. Por eso es necesario que nosotros entendamos cómo estos proverbios nos ayudarán a disfrutar de tener esa sabiduría, de dirigirnos correctamente en la vida, para darnos cuenta de qué es ser sabio, de cómo es disfrutar la doctrina, pero sobre todo, dice ahí, de poder ser prudentes. ¿Alguna vez has sido imprudente? ¿Alguna vez has hecho algo que no era correcto y te dejó en vergüenza? Por eso necesitamos de los proverbios. Dice el versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. Para recibir el consejo de prudencia. No es ninguna persona, sino es lo que te ayudará a ser capaz de distinguir las situaciones. Y al distinguir las situaciones, tú sabrás cómo actuar, cuándo hablar, cuándo quedarte callado, cuándo salir, cuándo quedarte sentado, cuándo ir a un lado o al otro. Eso es prudencia. En los proverbios encontramos esa ayuda tan especial. Hay que ser prudentes al abrir la boca, al actuar, al decir, al ir, al participar. Hay que ser prudentes. Pero también dice para tener justicia, juicio y equidad, para ser personas que actuemos de la misma forma con todos, para que no beneficiemos a unos más y a otros menos, para que hagamos lo que es correcto y podamos distinguir que no hay que ser favoritismos con las personas o con las cosas, sino que a todos hay que tratarlos por igual, sino que a todos hay que amarlos, hay que hacer el bien a todos y hay que buscar que ellos disfruten de la vida. Y sigue diciendo, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cuando se dice que eres sagaz o que alguien es sagaz, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es tener sagacidad? Uno de los sinónimos que podríamos utilizar en sagacidad es discreción. Otro, cordura. No quiere decir que porque tú sepas o hayas experimentado cómo hacer las cosas, se va a hacer así siempre. Tienes que manifestar tu discreción en el asunto de hacer que otros puedan participar también. En el momento de que otros también te puedan dar un consejo o una opinión de cómo actuar, de cómo hacer las cosas o de cómo se puede llevar a cabo. Salomón dice en versículo 4, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es que el problema, ¿sabes?, está en los jóvenes. Cuando era joven yo no pensaba así, pero es que ahora me doy cuenta de que cuando somos jóvenes creemos que todo lo sabemos, que lo que hemos experimentado en un corto tiempo ya nos hace capaces de vivir la vida, pero estamos equivocados. Muchas veces cometemos indiscreción, muchas veces hacemos cosas incorrectas y entonces esos errores nos llevan a fracasar, a sentirnos mal. Por eso Salomón le dice a los jóvenes, mira, aquí están estos proverbios, para que tú aprendas a ser discreto, para que tú seas sagaz, para que tú seas esa persona que se puede mover en los diferentes tiempos
y lugares y ocasiones, pero haciendo siempre lo bueno. Cuando hay que callar, te callas. Cuando hay que hablar, hablas. Cuando hay que hacer algo que tú no piensas, lo haces. Inteligencia, cordura, es lo que Salomón le dice a los jóvenes. Eso debemos de experimentar. Y el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Y es que tú puedes decir, y entonces, ¿por qué si ya una persona es sabia, para qué va a leer este libro? ¿Para qué va a practicar lo que dice ahí si la persona ya es sabia? ¿De qué le sirve estudiarlo? Es que nadie es sabio como parece o como lo quiere aparentar. Todos necesitamos adquirir esta sabiduría tan especial. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, te está diciendo, aunque tú creas ser sabio, aunque tú creas tener sabiduría, necesitas estudiar este libro. Necesitas hacerlo tuyo, parte de tu vida, práctica, cotidiana, personal, familiar. Pero aunque tú seas sabio y hayas experimentado y conozcas cómo hacer las cosas, siempre nos hace falta adquirir totalmente de la sabiduría divina. ¿Por qué no experimentar lo que Dios nos ofrece en su sabiduría? Hagámoslo, así podremos hacer mejor las cosas. Y continúa diciendo el versículo 5, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué tipo de persona eres? ¿La que escucha consejo? ¿La que dice, oye, estoy pasando por una situación negativa, ¿qué me aconsejas? ¿Se te hace fácil decir eso? Pareciera que con nuestra experiencia casi nadie está dispuesto a decir, dame consejo. ¿O qué tienes que aconsejarme en esta situación? Casi nadie. Pero dice Salomón, y aún el entendido adquirirá consejo. Siempre es prudente y siempre es bueno y siempre nos ayudará a escuchar esos diferentes consejos de personas quizá más experimentadas o personas mayores a nosotros, los cuales han pasado por las diferentes situaciones y nos ayudarán a hacer las cosas. Pero muchas ocasiones lo que menos deseamos es que alguien venga y nos diga cómo vivir, cómo hacer las cosas. Pero te digo una cosa, si tú llegas a escuchar el consejo de esas personas que quieren ayudarte, tendrás una vida llena de deleite. Te gozarás haciendo lo correcto. Y precisamente eso es lo que Dios está deseando en tu vida. Oirá el sabio y aumentará su saber. Y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6 dice, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y dichos oscuros. Y es que te lo decía hace un momento, uno que quiere entender la vida y poder vivirla de la mejor forma, podrá pedir un consejo y escucharlo. Uno que quiere disfrutar de hacer bien las cosas, buscará el mejor consejo. Pero ante esos consejos que son buenos, también existen consejos malos. Si yo te preguntara, ¿cuáles son los consejos que más utilizas en tu vida? ¿Los buenos? ¿Los malos? Salomón nos está diciendo, estos consejos que te estoy dando, estos dichos, estos proverbios, siempre te ayudarán, te harán entender, serán consejos que te beneficiarán. Y es que cada declaración que uno escucha, y no siempre es lo correcto. Hay muchas palabras de personas que se creen sabias y no siempre te van a beneficiar. Por eso Salomón dice, atiende estos consejos. No son míos, son de Dios. Atiende estos proverbios que siempre son el mejor consejo para tu vida. Y es que hay mucha gente que aunque parece ser tu amigo, la mejor persona, también esa persona podrá buscar hacerte mal. Y en algún momento te va a aconsejar mal. Y en algún momento te va a decir que hagas algo equivocado. Y entonces, si tú le haces caso, caerás, perderás, dejarás de disfrutar
de la vida. Por eso necesitamos entender de los proverbios, estudiarlos, capacitarnos en ellos, para que nuestro diario vivir sea un deleite, sea un gozo, pero sobre todo entendamos cómo dirigir nuestra vida. Y el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué interesante mensaje nos presenta este versículo 7, donde nos hace darnos cuenta que para llegar a ser sabios necesitamos empezar a mostrar algo en nuestras vidas. Y ahí lo dice tan claramente. Para demostrar que somos sabios, debemos de tener el temor de Jehová. En otras palabras, debemos de respetar lo que Dios dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona no puede decir que es sabio si ha hecho a un lado a Dios. Una persona no puede decir que es sabia si ha despreciado a Cristo Jesús. Por eso Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir? Respeto, confianza, reverencia, que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. Eso es el temor de Jehová. Que nosotros vivamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso el libro de Proverbios fue escrito, en el cual se manifiesta cómo tú puedes participar de hacer la voluntad de Dios, cómo tú puedes manifestar en tu vida el ser una persona que respete la palabra de Dios. Por eso Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú lo pones en primer lugar, cuando tú no haces nada sin que Él te haya mostrado cómo hacerlo, entender que lo que Él ha dicho es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Y es que cuántos insensatos existen que no quieren hacer lo que Dios dice, que no buscan hacer la voluntad de Dios, que en ningún momento han abierto la palabra de Dios y han querido escuchar, leer lo que Dios está diciendo a nosotros. Es que hay mucha gente que desprecia la sabiduría, hay mucha gente que hace a un lado la enseñanza. Imagínate Salomón, en lugar de pedir otras cosas, él dijo: Señor, yo solamente quiero ser sabio, porque sin duda él se daba cuenta que Dios podía hacer grandes cosas en su vida. Es aquí donde tú y yo tenemos que analizar qué hemos hecho, qué ha sido de nuestra vida pasada. Y si en algún momento nos damos cuenta que no hemos hecho lo correcto, bueno, estamos a tiempo de escuchar la palabra de Dios, de leerla, y entonces poder actuar de acuerdo a lo que está escrito ahí. ¿Qué mejor sabiduría podemos obtener que hacer lo que Dios ha escrito en su palabra? Lo que Dios ha dejado ahí establecido para nosotros. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres hacer bien? ¿Tú quieres actuar de la mejor forma? Estudia los proverbios. Estudia la palabra de Dios. Y entonces encontrarás el saber. Tu mente, tu cuerpo, tu vida podrá ser sabia. Y así podrás dirigirte de la mejor forma, viviendo bien y haciendo lo correcto, disfrutando de la vida y reverenciando a Dios, porque Él es el único que lo merece. Que tu vida demuestre sabiduría. Que tu vida demuestre esa cordura, esa capacidad de entender lo que Dios desea que hagamos y que lo hagas. Que tú seas una persona sabia porque escuchas consejo. No cualquier consejo. Siempre estás dispuesta a escuchar el consejo divino.